Regresamos del corte comercial y ahora tenemos como invitada a María Cecilia Zamora, vicepresidenta de Branding e Innovación de Metropolitan Touring. Bienvenida. Buenas noches, Juan Sebastián. ¿Cómo estás? No, qué placer. Sabes que estamos ya cerrando nuestra temporada y para mí es un placer poder tenerte aquí y saber un poco la historia de Metropolitan, ¿no? Es uno de las empresas que de cierta manera marcan el ritmo del tema turístico aquí en el Ecuador. No, más bien para nosotros es un privilegio estar acá, contarle a la ciudadanía cosas positivas, cosas lindas. Este es un país majestuoso, así es que gracias por invitarnos para hablar de turismo. No, con todo gusto. Para ir encaminarnos un poco ya en la entrevista, quisiéramos saber un poco la historia de Metropolitan Touring, la operadora de turismo, quién lo funda, qué año se lo hace y cómo es que se lo va desarrollando en este tiempo. Claro, encantada. Mira, Metropolitan Touring fue fundada en 1953 por Eduardo Proaño, un verdadero visionario. Ellos fundan Metropolitan Touring originalmente como una agencia de viajes, justamente, con la intención de ofertarle al ecuatoriano el mundo. Comienzan con viajes a París, Londres, Nueva York, Madrid, Miami, etc. Y en 1960 deciden que era más importante comenzar a promocionar el Ecuador hacia el mundo y se convierten en una operadora de turismo receptivo. Y ponen casi todas sus balas en la canasta de promocionar el Ecuador hacia afuera. En 1969 traen el primer barco a Galápagos. Imagínate que su primera exploración a Galápagos hacían un viaje de un día en avión. Volaban un día, exploraban un poquito y regresaban el mismo día. Y deciden que eso era muy poco para un explorador de verdad, así es que se compran un barco, se traen un barco de Europa, el Lina A, fue el primer barco de exploración en Galápagos, y arrancan el verdadero turismo de exploración para Ecuador. En 1969, en la década de los 70, arrancan con una operación en la Amazonía. Se ponen el Flotel Orellana, que era el primer hotel flotante de un río amazónico. Abren un par de campamentos, Iriparí, justamente trabajando con la comunidad en la belleza del Cuyabeno, que era majestuoso, difícil de llegar. Claro. Después abren la operación del tren del Ecuador, que era un tren que se había estado parado por años, y lo convierten en un tren turístico en los 80. Claro, cortándote ahí, claro, ya estaban un poco direccionados hacia allá, Galápagos, la parte de la Amazonía. ¿Quién era el mentalizador de todas estas ideas que, de cierta manera, iban descubriendo el potencial de Ecuador, no? Yo diría que en ese momento fue Eduardo Proaño. Todas estas ideas venían mucho de Eduardo y sus socios principales, un verdadero apasionado por el Ecuador y por descubrir y por abrir trocha. Después de poner en operación el tren para turismo, al servicio del turismo, deciden abrir muchas haciendas de amigos y convertirlas en hosterías. Es así como golpean puertas de hosterías en Cotopaxi, hosterías en el norte, y les convencen a sus amigos ecuatorianos de decir, oye, el turismo tiene futuro en este país, conviérteme tu hacienda en una hostería. Y operan el tren, operamos mucho tiempo el tren, inclusive llegamos a tener los ferrocarriles, se llamaban la Chiva Express, un producto hermoso. Claro, entonces para quienes nos ven, el proyecto del tren tenía capital privado, ¿no? Claro. Y lo impulsaban y bien lo hacían. Exactamente. Nosotros teníamos un contrato con la operadora del tren, pagábamos un fee por kilómetro operado, digamos. Teníamos un purser a bordo del tren y gente de servicio, guías. Pagábamos ese charter, digamos, de servicio y traíamos los turistas del extranjero. Y operábamos el tren en la parte alta, inclusive a la Nariz del Diablo. Era una operación hermosa. Llegó a ser uno de los productos más icónicos de la región, la famosísima Nariz del Diablo. Lastimosamente, esa operación se cerró, pero bueno, esperemos que en algún punto se pueda retomar. Han pasado ya años desde 1960, claro, la composición accionaria tal vez cambió. Hoy por hoy, Metropolitan Touring, como ya lo decía, es uno de los componentes más fuertes que tiene el Ecuador a nivel empresarial en temas de turismo. ¿Esa composición accionaria hoy cómo está estructurada? Bueno, fíjate, nosotros ahora en producto tenemos 3 barcos en Galápagos, tenemos un hotel en Galápagos, del Finch Bay, tenemos un hotel en el Chocó Andino, Mashpi Lodge, que lo abrimos en el 2012. Tenemos el Hotel Casa Gangotena, que es un patrimonio único para los quiteños en la plena Plaza San Francisco. Histórico. Y nosotros nos expandimos también a Perú en el 2007 y a Colombia en el 2010. Es decir, que hoy día Metropolitan Touring es una compañía regional con operaciones en Ecuador, Colombia y Perú. Con operación propia en Galápagos, operación propia en Quito, Centro Histórico, y operación propia en el Chocó. Metropolitan Touring emplea 700 personas. Y nos jactamos y fomentamos el tener mucha gente de la comunidad. Por ejemplo, en Mashpi Lodge, el 60% de los empleados son de la comunidad. Claro. El 50% de los cargos directivos está a manos de mujeres. Y para nosotros, el generar empleo, el fomentar el empleo, es uno de nuestros pilares fundamentales de sostenibilidad en la corporación. Claro, entonces muy bien ganado el abanderamiento, ¿no? Que Metropolitan Touring es lo que hace al Ecuador grande, ¿no? Y tenemos bellezas, tenemos riquezas culturales, tradicionales, sitios hermosos que ni los propios ecuatorianos a veces descubrimos. Sabes que hablando de ese punto, la pandemia fue un buen momento para que el ecuatoriano conozca más del Ecuador, ¿no? Fue histórico en nuestros números estadísticos, ver la cantidad de gente ecuatoriana que vino a Galápagos, la cantidad de gente que vino a Mashpi, la cantidad de gente que vino a Gangotena, hace aniversarios, celebraciones.
Y yo creo que el ecuatoriano en la pandemia se enamoró del país y hoy día me parece que todos tenemos muchos puntos en la lista de seguir viajando y seguir conociendo. Claro, ciñéndonos ya a lo que la empresa normalmente, los ciclos económicos que vive dentro de la economía ecuatoriana, ¿qué pasó exactamente con Metropolitan Touring en la pandemia? Porque, claro, en algún momento yo estuve relacionado en el tema de turismo, fui gerente de la marca Guayasamín. Fue complicado porque nosotros netamente vivíamos de los extranjeros. 4 meses sin facturación. ¿Qué le pasó a Metropolitan Touring? Bueno, Metropolitan Touring sufrimos mucho. Primero, como tú sabes, se cerraron las fronteras del mundo entero, no solamente Galápagos y Ecuador, sino el mundo en general. Fueron unos 3 meses muy duros. Sin embargo, nuestra presidenta ejecutiva, Paulina, es una mujer muy valiente, muy berraca, osada, y dijo, señores, abrimos porque abrimos. Aunque entre un gatito, vamos a abrir. Así es que nosotros lideramos el tema de los protocolos de hoteles en el Ecuador, el manejo del protocolo de desinfección y limpieza. Hicimos muchos talleres, inclusive con nuestros colegas de la industria, para implementar los protocolos y abrir las puertas. Abrimos porque abrimos. Lo que logramos al principio fue turismo local, hicimos muchas campañas para el turismo nacional. Además que la gente estaba volviendo loca, encerrada en sus domicilios, ¿no? Y después, finalmente, se fueron abriendo las fronteras. Creo que fue una buena bandera de parte de Metropolitan Touring haber sido el primer operador y el primer hotel que abrió las puertas y el primero que comenzó a hablar nuevamente de Galápagos. De 3 barcos pusimos en operación 1, solo 1. Pero pudimos comenzar a hablar del Ecuador, hicimos muchos viajes de prensa, viajábamos con mascarillas, teníamos unos protocolos increíbles para el personal. Claro. Fue muy duro, obviamente tuvimos pérdidas importantes. Sin embargo, tanto la fortaleza de nuestra presidenta como del directorio y de los accionistas logramos hacer préstamos importantes que nos permitieron sobrevivir y no despedir al personal. Eso es lo importante, lindo fue que nos mantuvimos firmes con todo el personal, justamente porque no queríamos crear más crisis económica en el país. Así es que la Metro salió adelante luchando, remando fuerte, pero aquí estamos súper bien parados. Claro, y son cosas que uno descubre por qué las empresas tienen el bien ganado nombre, ¿no? Porque uno cuando está sentado en directorio tiene que saber de dónde se cancelan las nóminas, de dónde se cancelan las remuneraciones, y si no tienes facturación es muy complicado. Fue muy complicado. Vamos a un corte comercial y en el segundo bloque descubramos los beneficios de la nueva ley de turismo, los beneficios, incentivos económicos y qué se viene de Metropolitan Touring en su plan estratégico a futuro. Súper. Vamos al corte comercial. Vamos al corte.